El aire en el claro de la bosque era fresco y vibrante, cargado con el aroma terroso de la tierra húmeda. Arik, el rey alfa, avanzaba con pasos firmes y seguros, sus músculos tensos bajo su piel grisácea como el humo. Era un lobo de gran estatura, uno que imponía respeto y admiración. Sus ojos dorados brillaban con una intensidad que podría atravesar la oscuridad. Sin embargo, a pesar de su fuerza y poder, había en su mirada un destello de soledad, un eco de pérdidas que lo atormentaban. Cada paso que daba resonaba en su pecho como un tambor, recordándole el peso de su reino y las sombras de aquellos que había perdido. Arik había sido un rey solitario, dedicado a proteger su tierra y su manada, pero su corazón había sido marcado por cicatrices que no sanaban, por amores perdidos y amigos que ya no estaban. La carga de ser el alfa lo mantenía distante, enfocado en el deber, incapaz de dejarse llevar por la calidez de la compañía. A medida que se adentraba en el claro, la luz del sol se filtraba a través de las hojas de un antiguo roble nudoso, un árbol que parecía atesorar secretos en su corteza arrugada. Este roble era un refugio, un símbolo de fortaleza y resistencia, pero también de lo desconocido. Mientras Arik lo miraba, sintió que había más en ese lugar, más de lo que sus ojos podían percibir. En el centro del claro se encontraba Lyra. Era una figura delicada, con una belleza frágil que parecía resonar con la esencia misma de la naturaleza. Su cabello castaño claro caía en ondas suaves por sus hombros, y sus ojos, de un verde profundo, transmitían tanto temor como una valentía indomable. Lyra era una omega, un papel en su manada que debía ser protegido, pero en su interior ardía un fuego que pocos podían ver. Su vida había sido marcada por el miedo, por la necesidad de proteger a los 3 filhotes de lobo que jugaban cerca de sus pies. Lyra veía a Arik como un rey, un ser distante que representaba tanto la protección como la amenaza. En su corazón sentía un temor incontrolable a la soledad, un temor que resonaba con el mismo eco que atormentaba a Arik. Había perdido tanto en su vida que su obra diaria consistía en construir un escudo alrededor de su vulnerabilidad, ocultando secretos que podrían perjudicar no solo a ella, sino a aquellos a quienes amaba. El encuentro entre ellos no fue casual. Arik estaba en una patrulla, un deber irrefutable que lo llevaba a explorar los límites de su reino. Sin embargo, en vez de encontrar amenazas, encontró a Lyra, en medio de una conexión ancestral que ni él ni ella podían comprender por completo. Cuando los ojos de Arik se encontraron con los de Lyra, algo cambió. Un inexplicable lazo se formó, como si el destino hubiera estado esperando ese preciso instante. Un aullido distante rompió el silencio, haciendo que los filhotes se agacharan, acurrucándose entre las patas de Lyra. Arik, instintivamente, se movió hacia ellos, su esencia alfa despertando un sentido de protección que olvidó que tenía. Miró a los pequeños lobos, tan vulnerables, y comprendió que el amor por la familia y los seres queridos era un sentimiento que no podía ignorar. La visión de Lyra rodeada por esos filhotes despertó en él una chispa de algo que creía dormido: la esperanza. Sin embargo, entre el destello de conexión, Arik sentía un desafío. Había algo en la forma en que Lyra lo miraba, en la angustia que llenaba sus ojos, que lo impulsaba a querer descubrir qué era ese secreto que la atormentaba. Ella había construido su mundo de protectores, y él sentía una necesidad indescriptible de ser parte de eso. ¿Por qué estás aquí?, preguntó Arik, su voz resonando con un tono suave, contrariamente a la autoridad que normalmente poseía. Lyra vaciló,
como si las palabras encontraran una trampa en su garganta. Su mirada se desvió hacia el antiguo roble, y por un momento, Arik sintió que ella le estaba entregando una clave, una conexión escondida entre ellos que solo el tiempo podría revelar. «Estoy aquí para proteger a mis pequeños», respondió finalmente, su voz temblando con la fragilidad de quien lleva una carga pesada. El rey Alfa sabía que su vida sería menos solitaria si podía abrirse a ella, si pudiera dejar que su historia se entrelazara con la suya. Se sintió intrigado, incapaz de ignorar el llamado de su alma. Justo en ese momento, el viento sopló a través de las ramas, susurrando secretos del pasado y futuras posibilidades. Arik sabía que tenía que volver a su reino, pero la conexión con Lyra y esos filhotes lo mantenía en el claro, dejando atrás el deber por un instante más. Era el inicio de un cambio, de un vínculo que prometía desafiar todo lo que había conocido. «Prometo que descubriré tu secreto», dijo Arik, con una intensidad que hacía eco en su interior. Con esas palabras, un nuevo capítulo en sus vidas comenzaba, lleno de misterios, dolor, pero también de la posibilidad de amor. La historia de un rey alfa y una omega apenas estaba siendo escrita. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal para no perderte los próximos capítulos de esta intrigante historia. No olvides dejar tu like para ayudar al algoritmo y cuéntanos de qué ciudad nos estás viendo en los comentarios. Tu participación es muy importante. Arik se había quedado en el claro, tratando de comprender el misterio que rodeaba a Lyra y a sus filhotes. La conexión que había sentido en su primer encuentro era palpable, pero había una barrera, un muro que Lyra había construido con cuidado. Cada vez que intentaba acercarse, ella se retiraba, como un pájaro asustado que teme al acercamiento del depredador. Arik sabía que debía ser paciente, que el paso lento era la clave para derribar esa muralla. Los filhotes, con su energía inagotable, se convirtieron en el puente entre ellos. Arik, al principio, observaba a Lyra con interés, intentando descifrar su historia a través de su expresión. Era una mezcla de ansias y temor, y él podía sentir cómo sus ojos verdes se llenaban de desconfianza cada vez que él se movía hacia ella. Pero cuando miraba a los pequeños animales, su expresión se suavizaba, mostrando la madre feroz que era. La fragilidad de Lyra se hacía visible solo cuando su instinto protector se activaba. ¿Puedo acercarme?, preguntó Arik un día, mientras los filhotes correteaban alrededor de él. Lyra miró a su alrededor, como si buscara una salida. Sus ojos se detuvieron en los de Arik, llenos de confusión y duda. No estaba seguro si lo que la detenía era el temor a lo desconocido o a él mismo. «No todos los lobos son amigos», respondió finalmente, con una voz temblorosa. Arik sintió un retortijón en su pecho. Era difícil para él oír esas palabras. Sabía que su título significaba algo. Era el rey Alfa, el protector de su manada. Pero Lyra parecía ver en él solo la imagen del poder, no la del ser que anhelaba comprenderla. Sin embargo, la inocencia de los filhotes comenzó a actuar como un lazo. Arik se agachó para jugar con ellos, su risa profunda resonando entre los árboles. Un filhote se acercó, con su pelaje suave y unas patas aún torpes. Arik sonrió con sinceridad, dejando que el pequeño mordiera con suavidad su dedo. En ese momento pudo ver cómo la tensión en los hombros de Lyra se relajaba un poco. A pesar de su desconfianza, había algo en su naturaleza maternal que empezaba a abrirse. «Mira a ese pequeño», dijo Arik mirando a Lyra. «Él solo quiere jugar». Lyra observó al cachorrito y por primera vez sus labios esbozaron una tenue sonrisa. Fue un instante, pero la chispa dio vida a algo dentro de Arik.
Era como si cada momento compartido con los animales les acercara un poco más, poco a poco desgastando la coraza que ella había construido. Aún así, la presión de su reino no tardó en mostrarse. Un guardia leal, Eric, que había estado a su lado durante años, comenzó a cuestionar la presencia de Lyra. Era un hombre de fuerte carácter, marcado por las tradiciones del reino. Su mirada se tornó escéptica cuando observó a Arik acercarse a ella, y cada interacción se convirtió en un desafío a las normas. «No debes mezclarte con ella, mi rey», advirtió Eric en un tono que no dejaba espacio para la discusión. «Es una omega, su lugar es en la sombra, lejos de tu luz». Arik sintió una punzada de desagrado. La voz de Eric resonaba en su mente, recordándole la distancia que debía mantener. Pero, ¿cómo podía? Había otra fuerza en juego ahora, algo que iba más allá de los deberes de un rey. La voz de su corazón, cada vez más fuerte, reclamaba su atención hacia Lyra. El sentido de deber y la atracción que sentía empezaban a chocar, creando una tormenta interna que no podía ignorar. Mientras tanto, el secreto que Lyra guardaba la mantenía en un constante estado de alerta. Cada visita, cada conversación, era como caminar sobre un hilo delgado, temiendo que cualquier error la llevara a la verdad que temía compartir. Como si el mismo aire estuviese impregnado de peligro, un miedo inconsciente a ser descubierta y perderlo todo. Un día, mientras Arik se encontraba casi a solas con Lyra, ella se sentó bajo el viejo roble nudoso, un lugar que había comenzado a escoger como su refugio secreto. Había algo en ese árbol, un simbolismo que ahora parecía más profundo. Arik se unió a ella, sintiéndose ligero bajo la sombra protectora del árbol, y se permitió un momento de contemplación. «¿Por qué temes?», preguntó, esperanzado por una respuesta que abriera la puerta a su conexión. Esa pregunta dejó a Lyra en silencio. Miró a sus filhotes, quienes jugaban despreocupados. Su corazón de madre deseaba protegerlos, y la vulnerabilidad de esa condición le daba miedo. Podía sentir el peso de sus decisiones, y exponer su secreto significaba arriesgar su existencia. De repente, uno de los filhotes se acercó a Arik, mirándolo con curiosidad. Lentamente, Lyra se inclinó hacia ellos, alentando el acercamiento. Con un leve movimiento, le permitió a Arik tocar al pequeño. El gesto fue significativo y lleno de ternura. Fue como si, por un instante, el miedo de Lyra se desvaneciera y la confianza emergiera. Arik sintió una mezcla de emoción y miedo. Había sido permitido entrar en su mundo, en el de los filhotes, pero la elección de Lyra fue un paso lleno de implicaciones. Su corazón latía con fuerza mientras acariciaba al filhote, sintiendo que las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Podría protegerla? ¿Podría mantener su secreto a salvo mientras luchaba contra las reglas de su reino? Mientras el claro se oscurecía con las sombras del ocaso, Arik supo que emprender este viaje sería más complejo de lo que jamás había imaginado. No solo se trataba de proteger a Lyra, sino también de descubrirse a sí mismo en el proceso. Con cada pequeño momento de intimidad que compartían, se acercaban un paso más a un amor que prometía desafiar cada regla que había conocido. Así, en la quietud del bosque, los corazones de Arik y Lyra empezaban a entrelazarse en un tapiz de esperanza y anhelos, listos para enfrentarse a los desafíos que se avecinaban. El símbolo del roble, ahora un punto de encuentro secreto para ellos, albergaba no solo su vulnerabilidad, sino también el potencial de una conexión que podía cambiarlo todo. Arik observaba a Lyra mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse,
cubriendo el claro con un suave manto de sombras. Sabía que llevarla al castillo era un riesgo, pero también una oportunidad. Las murallas de su reino ofrecían protección, y sus instintos alfa le ordenaban cuidar de ella y de los filhotes. La idea de mantenerlos en secreto lo llenaba de una mezcla de emoción y ansiedad. ¿Cómo ocultar tal cosa entre su manada, donde cada acción era observada y comentada? Necesitamos encontrar un lugar seguro, dijo finalmente, rompiendo el silencio. Su voz era suave, casi un susurro en la brisa que soplaba entre los árboles. Lyra lo miró, el temor brillando en sus ojos verdes. Había una vulnerabilidad en su mirada que hizo que el corazón de Arik se apretara. No quiero causar más problemas. No quiero ser la razón de tu desdicha, Arik. No, no es así, respondió él, acercándose un paso más. Yo quiero protegerte. No permitiré que nada te haga daño. Ella inhaló hondo, buscando en sus palabras algo que la reconfortara. Lyra sentía un nudo en su estómago. La idea de mudarse al castillo, de estar bajo el mismo techo que Arik y los demás, la llenaba de temor. Había vivido toda su vida en la sombra, temiendo ser encontrada. Su instinto maternal empujaba a resguardarse, pero algo en la mirada de Arik la animaba a confiar, aunque su corazón gritara que debería temer. Finalmente, ella asintió, aunque con reticencia. Está bien, lo haré, pero necesito tiempo para adaptarme. Con un gesto, Arik le tomó la mano y juntos caminaron hacia el castillo, un símbolo de su poder y la nueva vida que estaban a punto de construir. Durante su recorrido, el ambiente era tenso. A medida que se acercaban, Lyra podía sentir el murmullo de los sirvientes, sus miradas curiosas y sus susurros. La incertidumbre la envolvía como una manta pesada. Una vez dentro, el ambiente era diferente. Las piedras del castillo tenían una frialdad que le hacía sentir pequeña. Pero lo que más la inquietaba era la inevitable curiosidad de los otros. Arik le ofreció un pequeño cuarto, sencillo pero acogedor, con una ventana que daba al bosque. Allí los filhotes podrían jugar en un espacio seguro. Sin embargo, cada vez que los pequeños saltaban y corrían, un eco de desconcierto reverberaba en su mente. ¿Y si alguien me ve?, preguntó en una voz casi inaudible. La angustia crecía. Arik se acercó a ella, sus ojos dorados reflejando una mezcla de ternura y preocupación. Te prometo que los mantendré a salvo. Nadie sabrá de ustedes. En las semanas siguientes, el reino seguía su ritmo habitual. Pero Arik se encontraba cada vez más estresado. Sus paseos por el bosque se convirtieron en una rutina, y su leal amigo Eric comenzó a hacer preguntas. Su desconfianza era palpable. He notado que últimamente desapareces por largos periodos, mi rey, dijo Eric un día, mientras caminaban juntos por los pasillos del castillo. ¿Qué haces en esos paseos? Las palabras lo hicieron detenerse. Arik sabía que demostrar vulnerabilidad era arriesgado, pero sentía el deseo de proteger a Lyra a cualquier costo. Necesito momentos de reflexión. El reino está en constante tensión. Eric lo miró con escepticismo, pero no hizo más preguntas. Sin embargo, no podía evitar sentir que había más en la historia. Mientras tanto, en su habitación, Lyra luchaba con el miedo. La presión de compartir su secreto pesaba sobre ella, como una sombra extendida. Cada día se preguntaba si había tomado la decisión correcta al acercarse a Arik y a su mundo. Una tarde, decidió encontrar una manera de lidiar con su ansiedad. Buscó en su pequeña bolsa algo con que entretenerse y encontró un trozo de madera. Sin pensarlo, comenzó a esculpirla, tallando una figura de un lobo. Mientras sus dedos trabajaban, se sentía más conectada con su esencia.
Cada corte, cada forma, era un pequeño fragmento de su vida y de los filhotes que llevaba con ella. Sin embargo, lo que no notó era que Arik estaba observándola desde la puerta. La forma en que su rostro se concentraba en la madera, su seriedad, le mostró a Arik una nueva faceta de Lyra. Era creativa y fuerte, disfrutando de la simplicidad de moldear algo con sus propias manos. Pero cuando ella levantó la vista y lo vio, el miedo regresó a sus ojos. ¿Te gusta?, preguntó nerviosa. Es solo una forma de distraerme. Es hermoso, Lyra. Has traído vida a la madera, respondió él, acercándose. Pero mientras hablaba, su mirada se desvió a una pequeña cicatriz en su muñeca, un símbolo que nunca había visto. Intrigado, Arik se preguntó qué significaba. Un silencio se hizo entre ellos. Emociones no dichas flotaban en el aire. Fue un recordatorio de que la vulnerabilidad de Lyra no solo provenía de los filhotes, sino también de ella misma. ¿Cuál es esa marca?, preguntó Arik señalando suavemente. Lyra rápidamente cubrió su muñeca con su otra mano, el pánico encendiendo sus mejillas. Es solo un recuerdo, no es importante. La respuesta dejó a Arik inquieto. Sabía que había una historia detrás de esa marca, algo que no estaba dispuesto a compartir. El deseo de protegerla se mezclaba con la necesidad de conocer la verdad, creando conflictos en su interior. Mientras se miraban, una corriente de amor y desconfianza giraba entre ellos, una prueba que aún debían superar. El futuro parecía incierto, lleno de sombras de lo que podría venir, pero ambos sabían que estaban en una encrucijada. La conexión entre ellos era real, pero también lo era el peligro que amenazaba con abrirse paso en sus vidas. Y así, en ese mismo momento, bajo la sombra del viejo roble que una vez simbolizó su encuentro, Arik sintió que estaban a punto de entrar en un camino que desentrañaría no solo sus secretos, sino también el destino de su amor. El clima en el castillo había cambiado sutilmente. A medida que los días pasaban, Arik y Lyra comenzaron a encontrarse en momentos más privados, conversaciones que se tejían entre risas nerviosas y silencios inquietos. La intimidad entre ellos crecía, pero también lo hacía la presión del reino. La presencia de Eric, siempre sospechoso, lo mantenía en un estado de alerta constante, como un lobo acechando en la distancia. Una noche, después de que los filhotes se acomodaran y durmieran plácidamente, Arik se encontró bajo el viejo roble en el claro, buscando la paz que siempre había asociado con ese lugar. La luna iluminaría el claro, y era allí donde se sentía más conectado con Lyra. Se sentó en la tierra fresca, dejando que la tranquilidad de la noche lo envolviera. En su corazón, el peso de la corona parecía un poco más ligero. Cuando Lyra llegó, un destello de luna reflejaba en sus ojos verdes. Ella se sentó a su lado, y había un aire de confianza que había comenzado a florecer entre ellos. «Este lugar me recuerda a la libertad», dijo Lyra, susurrando mientras observaba las hojas danzar en la brisa. «Cuando era pequeña solía correr aquí. Me sentía viva». Arik la escuchaba atentamente, notando la forma en que sus palabras llenaban el espacio. Era un momento de vulnerabilidad que jamás había visto en ella. «Siempre he sentido que el bosque tiene un poder especial», respondió él. «Un refugio donde los secretos son protegidos». Lyra lo miró de reojo, sus ojos brillando con algo que Arik no podía definir. Era como si el claro, el roble, y su conexión se entrelazaran en una danza adornada de susurros y promesas. Pero había un miedo latente que aún la atormentaba. «A veces siento que estoy atrapada», confesó Lyra, su voz temblando. «Mi pasado no es fácil de llevar,
Hay cosas que no puedo compartir, cosas que me asustan. Arik sintió un tirón en su pecho. Sabía que allí, en esos momentos de confesión, había más de lo que ella estaba dispuesta a revelar, pero la idea de que Lyra guardara secretos lo inquietaba. ¿Qué podría ser tan terrible que no podía compartir siquiera con él? La necesidad de protegerla chocaba con su angustia por no conocer toda la verdad. «Te prometo que aquí estás a salvo». Se acercó un poco más, sintiendo que el espacio entre ellos desaparecía. «No tienes que asustarte. Estoy aquí para escuchar». Antes de que Lyra pudiera responder, un grito agudo resonó en la lejanía, haciéndola sobresaltarse. Era uno de los filhotes, despertado por una pesadilla. Arik sintió un impulso de protegerla, de ofrecer seguridad. Lyra se levantó con rapidez. Una frágil mezcla de ansiedad y amor la guiaba hacia adentro. Arik la siguió, susurros de preocupación llenando el aire. Al llegar, encontró a Lyra acunando al pequeño. Sus ojos reflejaban la luz de la luna mientras intentaba calmarlo. Pero él sabía que la preocupación de Lyra era más profunda. Ella estaba lidiando con sus propios demonios. Con cuidado, Arik se acercó y se unió a ella, colocando su mano sobre la de Lyra, un gesto que hablaba más que 1000 palabras. «¿Qué soñabas, pequeño?», preguntó Lyra, su voz suave como un murmullo en el viento. Pero mientras hablaba, Arik notó que ella comenzaba a temblar, como si un recuerdo distante la invadiera. «Lyra», dijo él con voz firme, «necesitamos hablar. Este ciclo de secretos no puede continuar. Lo que llevas en tu corazón no debe ser una carga solamente tuya». Ella lo miró, y por un momento, Arik vio en sus ojos un destello de terror. Pero en ese instante, un ligero movimiento llamó su atención. Era Eric, que había surgido en la entrada. Sus intenciones eran obvias. La sombra que proyectaba era inquietante y la tensión palpable. «¿Interrumpo algo importante?», preguntó Eric, su voz sarcástica llenando el aire. Lyra retiró su mano, y la chispa de conexión que habían compartido se desvaneció. Arik sintió un golpe en su pecho, el secreto entre ellos, la intimidad que estaban construyendo amenazada por esa interrupción. «No», respondió Arik con firmeza. «Nada que no puedas entender. Solo estábamos asegurándonos de que el pequeño esté bien». Eric arqueó una ceja, observando a Lyra con una mirada que podía desgastar cualquier confianza. Era una mirada que parecía evaluar la situación, sopesando cada palabra en su mente astuta y calculadora. «Es extraño, ¿no?», dijo Eric mientras se acercaba. «El rey pasando tanto tiempo con una omega. Las tradiciones de este reino son claras, Arik». El comentario caló hondo en Arik. Las viejas reglas y la desconfianza de su amigo amenazaban lo que había empezado a florecer. El deseo de proteger a Lyra crecía, pero también lo hacía su necesidad de comprender su historia. La idea de mantener su relación oculta de todos, especialmente de Eric, se volvía cada vez más compleja. Eric giró la atención hacia Lyra, intentando medir su reacción. Debemos recordar que los omegas a menudo esconden secretos oscuros. Eso es lo que el pasado nos ha enseñado. Arik sintió el viento cambiar. La presión en el ambiente aumentaba y su enfado creció. Sabía que este no era un momento para comentarios insensibles. «Lyra es parte de este reino tanto como cualquiera de nosotros», dijo levantando la voz. «Cualquier consideración sobre su pasado no define su presente». Con eso, Eric se detuvo, sorprendido por la defensa que Arik había mostrado. En ese momento, Lyra observaba a Arik. Su mirada se llenó de gratitud, pero también de tristeza. Era evidente que la desconfianza anterior había dejado marcas en su corazón. Sin embargo,
Mientras las tensiones aumentaban, Arik comenzó a notar algo más. Últimamente, Lyra había tenido pesadillas frecuentes. A veces, ella gritaba nombres que no correspondían a los fillotes. Esa noche, mientras intentaban asegurar el sueño del pequeño, ella susurró un nombre: Kira. Ambos se miraron, y Arik sintió el aire enrarecerse. Tenía que saber a qué se refería, pero en ese momento, Eric interrumpió nuevamente. La astucia en su mirada hacía evidente que estaba buscando más información. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tanto silencio aquí?, dijo Eric, sus palabras casi melódicas, mientras observaba a Lyra. Tal vez hay más de lo que parece. Arik se dio cuenta de que el ambiente había cambiado drásticamente. Las palabras de Eric eran una amenaza. Era evidente que las viejas reglas de su reino estaban volviendo a su mente, y aquella conversación estaba tomando un giro peligroso. Eric tenía planes propios, y en medio del caos, Arik sentía la creciente dualidad de su vida. El deseo de proteger a Lyra y su necesidad de la verdad se entrelazaban en un conflicto interno que lo desgastaba. Mientras tanto, la conexión entre él y Lyra, frágil pero hermosa, podría verse desbordada por las oleadas del pasado. En el claro, el viejo Roblo los observaba, un guardián silencioso de sus secretos. Arik se preguntó si era posible que todos pudieran ser libres de las cadenas que les imponían, si podría haber esperanza en un futuro que todos merecían. Lyra, dijo Arik, sintiéndose ardiente de emoción, necesitamos descubrir la verdad que llevas dentro. Mientras habitaban ese momento, Lyra casi susurró: no son lo que parecen. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sombra, y Arik, desconcertado, sintió que el mundo a su alrededor se volvía borroso. La promesa de un nuevo destino acechaba, aunque el futuro seguía siendo incierto, lleno de preguntas sin respuesta, y mientras el viento acariciaba sus rostros, el silencio antes de una tormenta se hizo presente, dejando la vida de ambos colgando de un hilo delgado, esperando a ser reveladas las verdades escondidas en las sombras. Las sombras se alargaban en el claro, mientras Arik y Lyra permanecían en el umbral del descubrimiento, además de sus corazones latiendo al unísono en el aire frío de la noche. Una tensión palpable se cernía entre ellos, como un hilo delgado que podría romperse con un susurro. Había tanta verdad reprimida en los ojos de Lyra que Arik podía sentirla, pero el miedo la mantenía prisionera. Arik dio un paso más cerca, el brillo dorado de sus ojos fijos en ella. Lyra, necesito que me digas la verdad. Ella vaciló. La angustia reflejada en su rostro se profundizaba. Estaba a punto de romperse. Sus labios temblaban y Arik podía sentir su dolor. No sé cómo, susurró, la vulnerabilidad llenando la voz. Solo confía en mí. La voz de Arik era un eco suave entre la penumbra. Te prometo que estoy aquí para protegerte. No estoy interesado en juzgarte, sino en entenderte. Un grito distante de uno de los filhotes la hizo sobresaltarse. Con instinto maternal, se giró hacia la habitación donde descansaban. El pequeño lobo había tenido otra pesadilla. En ese instante, Arik vio cómo el miedo se apoderaba de ella nuevamente. Se acercó, tomando su mano con delicadeza, buscando encontrar su propia fortaleza en su toque. «Están a salvo aquí contigo», dijo Arik, incapaz de evitar que su mirada se posara en las manos de Lyra. Su piel suave, las marcas que la vida había dejado en ella. Todo le decía que había una historia que valía la pena conocer. Finalmente, un suspiro tembloroso escapó de los labios de Lyra. «No son solo mis filhotes». Las palabras salieron de su boca como un susurro aterrador.
llenos de una verdad dolorosa. Son mis hijos. Arik sintió como si el aire fuera arrancado de sus pulmones. Sus pensamientos se agolpaban. No podía comprender lo que escuchaba. Los pequeños siempre habían sido el centro del amor y la vulnerabilidad de Lyra, pero ahora esa revelación removía los cimientos de todo lo que él había creído. ¿Hijos?, preguntó, su voz temblando entre incredulidad y necesidad de comprender. Su ser se debatía entre el amor por ella y la tradición que había regido su vida. Lyra, abrazando su dolor, dejó caer una lágrima. Nacieron de un amor prohibido, de un pasado que me forzó a vivir en las sombras. Fui perseguida, Arik, y tuve que protegerlos. Huir fue la única opción. Una tormenta de emociones duelo lo golpeó como una ola fría. Arik miró hacia el suelo, sus pensamientos zumbando. Aquí estaba ella, la mujer que había comenzado a amar, y su historia era un laberinto de secretos que desafiaban cualquier norma que él había conocido. Las leyes del reino eran estrictas, y más que eso, la deshonra sería su sombra. Mientras reflexionaba, un estruendo rompió la tranquilidad del claro. Un rayo partió el viejo roble, enviando astillas volando y un gran estruendo resonando en la noche. Las hojas comenzaron a caer, y el aire, antes fresco, se tornó denso. ¡Lyra!, gritó, sintiendo la necesidad de protegerla a toda costa. El árbol, símbolo de su refugio, parecía señalar que el tiempo de vivir en la sombra había llegado a su fin. En la confusión miró a Lyra. «No puedo permitir que te hagan daño a ti o a los niños». Eric apareció, su figura oscura destacándose en el fulgor del relámpago. «¿Qué ha sucedido aquí?», preguntó, sus ojos afilados como cuchillas. Sabía que había algo más grande entre ellos, una situación que purgaba con riesgo. Arik se volvió hacia su amigo. El consuelo que antes le había ofrecido ahora se había desvanecido. Era un momento crucial, un punto de no retorno. «Lyra es madre de estos filhotes, Eric». El conseleiro se quedó mudo, una mezcla de asombro y desprecio cruzando su rostro. «Estás jugando con fuego, Arik». «La ley es clara. Esto podría llevarte a la ruina. No puedo dejar que esto suceda». La firmeza de Arik hizo eco en su voz, mientras sus ojos buscaban la comprensión en los de Eric. «No permitiré que la deshonra caiga sobre Lyra y sus hijos». La lucha interna invadía a Arik. ¿Estaba dispuesto a arriesgar su reino por el amor que sentía? La expectativa de su posición y las antiguas tradiciones lo pesaban como cadenas. Pero a medida que miraba a Lyra, la valentía que desprendía de ella iluminaba su camino. Eric sonrió con desdén. «No puedes proteger lo que no está destinado a ser. La ira de la manada caerá. Te verán como un traidor». Nada de esto es traición. Arik sintió cómo el ardor de la decisión le iluminaba la mirada. «Lo que siento por Lyra va más allá de las normas. Es amor, y estoy dispuesto a luchar por ello». En ese instante de verdad, Lyra sintió el peso de la revelación. Sus hijos eran ahora el centro de la contienda, y su propio pasado se desmoronaba ante la intensidad de las palabras de Arik. Pero el peligro aún acechaba. El juicio que se avecinaba podría ser cruel. A medida que el claro se llenaba de sombras, se dio cuenta de que su vida, como el viejo roble, había llegado a un cruce. La elección de Arik resonaba en sus entrañas, una mezcla de amor y sacrificio, camino incierto y doloroso. Mirando profundamente en los ojos dorados de Arik, una chispa de esperanza se avivó en su interior. Las raíces del amor eran fuertes, y aunque el viento clamaba con rabia, sabía que lo que habían comenzado a construir apenas estaba en sus inicios. «Te necesito, Arik», dijo Lyra,
sintiendo que finalmente se despedía del pasado y se adentraba en una nueva realidad. No puedo enfrentar esto sola. Las palabras dejaron una honda resonancia en Arik. El símbolo del roble había sido golpeado, pero su conexión con Lyra florecía. Era momento de desafiar el destino, enfrentar el juicio por amor. Con un sentido de determinación apoderándose de él, Arik dio un paso hacia adelante, tomando la mano de Lyra. La tormenta arremetía en el claro, pero en su corazón renegó de los viejos caminos y eligió abrazar lo que estaba por venir. Nunca había sido fácil, pero en ese instante supo que debía proteger su nuevo hogar, a su nueva familia, incluso si eso significaba desafiar lo que siempre le habían enseñado. «Estamos juntos en esto», afirmó, sus ojos fijos en el futuro incierto que se extendía ante ellos. Y mientras el claro temblaba bajo la tormenta, su amor emergía como una nueva fuerza contra todas las adversidades que se avecinaban. La revelación de Lyra dejó a Arik en una tormenta de emociones. El secreto que había guardado había rasgado el velo de confianza que habían cosido entre ellos. Ahora, frente a Eric y ante el peso de la ley, el amor de Arik se convertía en un campo de batalla. La percepción de traición oscurecía su corazón, mientras luchaba por entender lo que significaba ser el rey alfa. Eric, con su mirada afilada y su voz llena de desprecio, planteaba el dilema que Arik sabía inevitable. Las viejas leyes no permitían excepciones, y el pueblo no entendería su decisión de proteger a Lyra. La sombra del pecado asociado a un Omega como madre de lobos era una mancha intemporal que amenazaba no solo su reinado, sino también la estabilidad del reino. Arik se retiró del tumulto, buscando refugio en el claro. Allí, bajo el antiguo roble que había sido testigo de su encuentro, la brisa arrastraba hojas caídas alrededor de sus pies. Los ecos de su revelación aún resonaban en su pecho, y con cada latido crecía la angustia por el futuro. Una carga pesada lo envolvía. ¿Podría su amor por Lyra superar el deber que su corona exigía? La penumbra de la noche lo envolvió como un abrigo, y Arik se sentó en la base del roble. Miró la corteza magullada, una metáfora de su propia vida. Había aprendido a ser fuerte, pero las cicatrices del pasado a menudo volvían a recordarle el costo de la protección. Ahora quería proteger a Lyra y a los pequeños, pero sabía que eso significaba desafiar las leyes que habían gobernado a su manada por generaciones. Sus pensamientos lo llevaron a Lyra, ella, que había perdido tanto, que había sacrificado su libertad por ellos. ¿Cuánto dolor habría soportado en silencio? Su amor era puro y genuino, alimentado por el sacrificio y el miedo. No era solo una madre, sino una guerrera en la sombra. Arik comprendía, en ese momento intenso, que defender a Lyra era defender el corazón de una familia que necesitaba ser protegida a toda costa. Mientras reflexionaba, una sombra cruzó su mente. Las palabras de Eric se repetían, colocándolo en una posición vulnerable. Las demandas del consejo de su reino retumbaban en su mente. Había murmullos de traición, llamados a despojarle de su posición. Pero dentro de él, el fuego por proteger a Lyra ardía más fuerte que cualquier tradición. De pronto, la presión interna se convirtió en un grito. Tenía que actuar. Arik decidió que confrontaría al consejo. Sería una batalla, pero lo haría por la mujer que ama. Regresó al castillo sintiendo el peso de su nobleza y de su amor. Ambas cosas parecían fuerzas contradictorias ahora. Al entrar, la sala del consejo ya estaba llena. Sus consejeros, figuras dignas de respeto, lo miraban con ojos inquisidores. Eric estaba al frente, una mirada de triunfo en su rostro. «El rey ha eludido nuestras reglas por tiempo suficiente»,
dijo con voz clara, dejando claro su agravio. «Debemos actuar antes de que la pena caiga sobre ella», continuó Eric, su tono lleno de veneno. «Lyra debe ser apartada, y sus hijos no tenían que nacer. Son un símbolo de desobediencia». Arik sintió un hormigueo de angustia. ¿De veras consideraban ese camino? Su corazón latía desenfrenado mientras se acercaba al frente. La atención sobre él era abrumadora, pero su resolución solo crecía. «Lyra es más que una omega. Es una madre», comenzó, un fuego incendiario delimitando su garganta. «He visto su amor, su sacrificio por proteger lo que ama. No dejaremos que su historia se convierta en una condena». Las palabras eran como piedras, y el silencio lo envolvía todo. Algunos consejeros murmuraban entre ellos, expresiones de incredulidad y desdén. Eric, la serpiente astuta, se acercó a él. «¿Qué tienes a tu favor, Arik? ¿Qué dice la ley sobre tales acciones? Te arriesgas tú mismo y a tu pueblo». Arik sintió la presión del conflicto interno. Las antiguas costumbres eran claras, pero su corazón hacía eco con la fuerza de sus sentimientos. Las expectativas pesaban sobre él como un yugo. Podría toparse con la ruina. Pero no creía que la coronación significara el fin de su capacidad emocional. «La ley también habla de compasión», dijo finalmente, y sus palabras resonaron en la sala como un trueno. A veces, el deber de un rey es desafiar las tradiciones cuando el amor y la justicia están en juego. Los murmullos crecieron. Arik podía ver que no todos compartían su visión, pero había esperanza. Una chispa iluminaba algo en sus corazones. Los que conocían la verdad de su amor, la belleza de su unión, empezaron a levantarse a su lado. En medio de la agitación, un viejo consejero se puso de pie, la voz temblando de emociones encontradas. «Hay una ley de tiempos antiguos sobre una madre. Hay precedentes en los que el consejo no tiene la última palabra si se apelaba a la unión de la manada». Con su corazón palpitando mientras escuchaba, Arik se sintió invadido por una mezcla de esperanza e incertidumbre. La posible solución, un antiguo pergamino o una ley que podría ofrecerles una salida, parecía un hilo delgado en medio del caos. La mención de la historia antigua revitalizaba el aire, pero nada estaba garantizado. Mientras el consejo debatía, Arik buscó nuevamente el refugio del roble, anclando su mente en algo que le recordara su compromiso. Ese simbolismo tenía nuevo significado. En tiempos de oscuridad, el roble había resistido tormentas. Quizás el amor de Lyra, como el roble, también podría resistir. Cuando regresó a la sala, la espera se había vuelto insoportable. Los murmullos se fueron desvaneciendo, el silencio era denso. De repente, un mensajero irrumpió por la puerta, el peso de su llegada palpable. Todos los ojos se giraron hacia él. «Sire», dijo el mensajero, su voz un eco urgentemente serio. «El Consejo de Ancianos ha sido convocado. Se ha pedido que Lyra sea llevada a juicio por sus acciones. Su futuro, el futuro de todos, está en juego». El latido de Arik se detuvo. La palabra juicio resonó en su pecho como un eco sombrío. Su amor, su conexión, todo estaba bajo amenaza. La verdad estaba a punto de ser expuesta, y el destino de Lyra colgaba de un hilo. A medida que la luz se desvanecía, el claro y el roble se convirtieron en un símbolo de su lucha, un recordatorio de lo que estaba en juego, la esencia misma del amor y la vida. Y Arik sabía que, más allá de las palabras y de la ley, lo que realmente importaba era luchar por aquello que amaba, sin importar el costo. El aire en la sala del consejo estaba cargado de tensión. Arik se encontraba de pie frente a los ancianos, su corazón latiendo con fuerza,
mientras enfrentaba el juicio que pendía sobre Lyra y sus hijos. Los ojos de los consejeros, fríos y evaluadores, escudriñaban cada gesto, cada palabra que pronunciaba. La defensa de Lyra no solo era una cuestión de amor, sino de un futuro que se desmoronaba ante la intransigencia de aquellos que sostenían las viejas tradiciones. Lyra no es una amenaza, comenzó Arik, intentando infundir en sus palabras la fuerza de su corazón. Es una madre que ha luchado por proteger a sus pequeños de un pasado oscuro. Merece ser escuchada sin prejuicio. Los murmullos aumentaron entre los ancianos, y Eric se adelantó, una sombra ominosa que se cernía sobre la sala. Su historia es la de una deshonra. La ley no debe ser ignorada porque sientas compasión. Ella es la madre de lobos que no pueden ser aceptados entre nosotros. Arik sintió sus músculos tensarse. El desprecio en las palabras de Eric perforaba su serenidad. Pero en ese instante, un leve roce de su mano en la de Lyra, que estaba a su lado, le recordó por qué estaba allí. Ella, con ojos llenos de temor y determinación, había decidido enfrentarse a su pasado. Arik sabía que su amor debía ser más fuerte que cualquier obstáculo. No puedes permitir que un amor nacido de la sombra se convierta en un motivo de condena, dijo Lyra, alzando la voz con una vulnerabilidad que resonaba en cada rincón de la sala. Sus ojos verdes brillaban con la luz de la verdad. He perdido tanto para proteger a mis hijos, sufriendo en silencio, y al final, el amor que se me ha dado no debe ser motivo de deshonra, sino de orgullo. Las palabras de Lyra crearon un eco en el corazón de Arik. Ellos habían atravesado tanto juntos, y al escuchar su voz, un chispazo de esperanza iluminó su interior. Quería que el consejo comprendiera que su unión no era un camino hacia la ruina, sino hacia una nueva era. Mientras Lyra hablaba, el pasado trajo consigo un torrente de recuerdos. Las noches de desvelo al amamantar a sus hijos, los peligros que había enfrentado en su huida, cada renuncia hecha en nombre de su protección. La historia de mi vida está marcada por el miedo, sí. Las lágrimas amenazaban por brotar de sus ojos, pero su voz se mantenía firme. Pero ahora aquí, estoy lista para luchar por ellos, y también para pedir perdón por mis errores. Eric sonrió con malicia, como si cada palabra de Lyra fuera un golpe en su propio juego. ¿Y qué hay del daño que puede causar su existencia? Ustedes, su rey y ella, están rompiendo las reglas milenarias de nuestra manada. Los murmullos surgieron en la sala, y Arik sintió el ardor crecer en su interior. No solo luchaba por Lyra, sino por la posibilidad de un futuro en el que su amor pudiera prosperar. Recordó un antiguo texto que había leído una vez, una profecía sobre una unión que traería prosperidad al reino, desafiando las normas. Pero ahora no era el momento de hablar de leyendas, solo quería proteger a su familia. En medio de la tensión, un guardia que había estado presente en el castillo durante años, inició un movimiento hacia adelante. Se trataba de Alaric, un hombre de gran corazón, que había visto la devoción de Lyra hacia sus hijos y el amor que Arik sentía por ella. La fuerza de una madre nunca debe ser menospreciada, dijo Alaric, su voz resonando con seguridad. Yo he visto con mis propios ojos cómo ha cuidado de estos filhotes en el silencio. No es una amenaza, es un símbolo de amor y resistencia. El consejo se quedó en silencio, atónito por la intervención. Arik sintió una oleada de agradecimiento por Alaric. Las antiguas reglas podían ser desafiadas, y el amor verdaderamente podía crear aliados inesperados. Pero también sabía que el juicio aún no había terminado. La presión empeoraba con cada segundo que pasaba. Eso es solo su opinión,
Eric atacó, su voz afilada como una espada. La ley no se basa en emociones, sino en hechos. Y el hecho es que Lyra está aquí, y sus hijos bajo nuestras leyes no deberían existir. La mirada intensa de Arik chocó contra la de Eric. Mantener la calma era crucial, pero su corazón se llenaba de fuego. No todo se resuelve a través de la ley. A veces el amor nos muestra caminos que nunca imaginamos, y si el consejo se niega a ver eso, será su propia ruina. De repente, un rayo iluminó el cielo, golpeando el suelo con un estruendo que reverberó en las paredes del castillo. El antiguo roble, testigo de su encuentro, ofrecía un nuevo símbolo de su lucha. Arik sentía que una resistencia florecía entre las sombras del miedo. Lyra se giró para mirar por la ventana, donde el claro afuera se iluminaba por la tormenta. En ese momento notó una pequeña planta brotando a la sombra del roble, como un símbolo de esperanza. Su corazón se aceleró al verlo. «La vida siempre encuentra un camino», murmuró, mirándolo con renovada determinación. «Incluso en las condiciones más difíciles, siempre hay posibilidad de renacer». Arik sintió esa simbología resonar con fuerza en su ser. Así como el pequeño brote, debía luchar con todo lo que tenía por su amor, por sus hijos y por su familia. Pero el precio que debían pagar aún era desconocido. «Lo que estamos pidiendo es difícil». Lyra se volvió hacia el consejo. «Pero el amor que compartimos no debe ser condenado, sino aceptado. Si el consejo no puede encontrar lugar para nosotros, tendremos que forjar nuestro propio camino, aun si eso significa renunciar a la vida que conocemos». El silencio era pesado, y Arik sentía que los ojos de los ancianos buscaban la verdad en sus corazones. Sabía que cada palabra pronunciada, cada gesto de solidaridad, podía ser una chispa en la oscuridad, pero el sacrificio tenía que ser considerado. En ese momento crucial, tenía que reafirmar su compromiso. «Haré lo que sea necesario para proteger a Lyra y a los niños, incluso si eso significa enfrentar la ira del reino. No dejaré que su historia se convierta en una sombra más. Ante el amor verdadero, cualquier sacrificio vale la pena». El consejo se removió inquieto, y el gran peso del momento se cernía sobre ellos. Finalmente, el anciano más sabio se alzó, su voz profunda resonando en el eco del silencio. «El veredicto de este consejo está próximo. Debemos considerar la necesidad de sacrificios y lo que esto podría implicar para el futuro del reino y su estabilidad». Arik supo que la batalla aún no había terminado y el desenlace podría ser devastador. ¿Cuánto estarían dispuestos a sacrificar para preservar su amor y su familia? Nadie sabía lo que el destino les tenía reservado. En cada mirada, Arik podía sentir la presión del juicio caer sobre ellos. Estaban al borde de un precipicio en la oscuridad, y el veredicto era inminente. Mientras el futuro se desvanecía entre sombras y luces, el amor entre Arik y Lyra brillaba como un faro, desafiando las corrientes de sacrificio y los desafíos del corazón. El aire en la sala del consejo estaba cargado de tensión. Arik se encontraba de pie, sus músculos tensos y su mente en ebullición. Sabía que las decisiones que estaba tomando no solo afectaban su vida, sino también la de Lyra y sus hijos. A su lado, Lyra respiraba entrecortadamente, su mirada fija en los ancianos que se sentaban al fondo. Sus ojos, normalmente llenos de vida, ahora reflejaban un miedo profundo y una luz de determinación. «No permitiré que esto continúe», dijo Arik, su voz resonando en el silencio. «Lo que me importa es proteger a Lyra y a los niños, sin importar lo que digan las viejas tradiciones». Lyra se volvió hacia él,
y en sus ojos se podía ver el destello de valor mezclado con la culpa. ¿Acaso su esencia había desbordado en el caos? Su corazón palpitaba con fuerza, cuestionando si su refugio se había convertido en una prisión. Arik percibía ese conflicto interno, y es por eso que se acercó un poco más, tomando su mano. El roce de su piel era como un ancla, recordándole que no estaba sola. «Estamos juntos en esto», murmuró, buscando la mirada de Lyra. Su voz se llenó de compasión. «No dejaremos que nada nos separe, ni el consejo ni el pasado». Un murmullo se alzó en el consejo, y Arik supo que debía actuar. Sería momento de un ultimátum. Si este consejo decide condenar a Lyra, me tendrán como enemigo. Lucharé por ella, por mis hijos. Eric, con su rostro surcado de desprecio, replicó: «Arik, eso es una locura. La estabilidad de tu reino pende de un hilo». En ese instante, una sombra oscura se cernió sobre ellos. El murmuro de la gente se desvaneció al llegar el mensajero Equino, un mensajero traído de un reino cercano que había traído alertas de una amenaza externa. Una facción rival estaba acercándose, aprovechando la inestabilidad que el juicio de Lyra había causado. Arik sintió que el corazón se le paraba al escuchar la noticia. Un ataque está previsto para esta noche. El mensajero respiraba con dificultad, sus palabras llenas de urgencia. Ellos conocen la debilidad del reino. Deben actuar pronto o todo estará perdido. Arik sintió el sudor frío recorrer su frente. La verdad era que su reino estaba en peligro. En un giro del destino, la situación había cambiado drásticamente. No solo debía luchar por el amor de Lyra, sino también por proteger a su pueblo. «Debemos unirnos», dijo Arik, sintiendo el pulso de la determinación en su voz. «No es solo un asunto que involucra a Lyra, es la supervivencia de todos nosotros». Los ancianos comenzaron a murmurar excitados, asustados por la inminente crisis. Pero para Arik había un segundo golpe, el dilema de los lazos de Alcateia. Lyra debía aceptar su apoyo, su amor, y dejar atrás sus temores. «Lyra», dijo con suavidad, «necesito que confíes en mí. Encerrarte en tu culpa solo te hará más vulnerable». Lyra sintió que se rompía una barrera dentro de ella. Su culpa había sido como una cadena pesada. Había vivido con el temor de que su pasado fuera una carga insuperable. Con el ataque programado, el tiempo apremiaba. Tenía que dejar ese miedo atrás. Las palabras de Arik la llenaban de valor. La ayudaban a comprender que, aunque su vida había estado envuelta en sombras, el amor que compartían podía servir de luz. «¿Y qué pasará si no soy suficiente?», preguntó, su voz temblando. «Eres más que suficiente», dijo Arik, mirándola intensamente. «Eres la madre feraz y valiente de esos filhotes. Eres quien ha luchado por ellos en silencio, pero ahora debemos luchar juntos». Esa conexión intensa entre ellos se transformó en un lazo indestructible. A pesar de las tensiones externas, su amor crecía y, al apoyar su frente contra la de Arik, Lyra sintió que finalmente podía caer sin miedo. El peso de su pasado no la definiría. Eric, viendo que la conexión de Arik y Lyra se fortalecía, afiló sus garras. «Este amor solo traerá destrucción, Arik». Un silencio reverberó en el aire, pero justo antes de que Arik pudiera responder, una figura apareció. Era Alarik, el guardia leal, que empujó a Eric a un lado. «Suficiente de tus palabras venenosas, Eric», dijo Alarik, con la determinación de un guerrero. «Si hay alguien que representa la lealtad al rey, es Lyra. Debemos cuidarla, protegerla. Esa unión nos hará más fuertes». La oferta de Alarik resonó en la sala. Algunos ancianos empezaron a murmurar de acuerdo,
iluminando sus corazones con la idea de que la unión traería prosperidad. La posibilidad de un cambio estaba al alcance de sus manos, y Arik lo sintió. Mientras tanto, Lyra recordó la historia de su linaje, un conocimiento ancestral que era parte de su ser. Podía hablar sobre los lazos en la manada, de la historia de los que habían sobrevivido a través de la adversidad. Se levantó con confianza, habiendo decidido. La unión es más que una conexión emocional, comenzó, cada palabra resonando con fuerza. Es un pacto que une familias, manadas. Juntos somos más que la suma de nuestras partes. Con el clamor de su voz, el consejo guardó silencio. Arik miró a Lyra, asombrado por su fortaleza. Ella estaba dispuesta a dar voz a todo lo que había sentido en soledad. Si luchamos juntos, no solo protegeremos a nuestros hijos, sino también a nuestro futuro. Los lazos de Alcatea pueden unirnos en tiempos difíciles, dijo Lyra mirando a cada uno de los miembros del consejo. Bajo el roble donde todo comenzó, debemos hacer una promesa de unidad. Sus palabras despertaron algo profundo en Arik. Recordó la imagen del viejo roble, herido pero resistente. Era un símbolo de todo lo que habían sobrevivido y de lo que podían lograr juntos. Lucharemos juntos como una sola manada, dijo Arik, tomando la mano de Lyra en la suya, por nuestros hijos, por este reino. El consejo comenzaron a asentir. Las dudas se desintegraban con la fuerza de su unión. La conexión entre Arik y Lyra se convirtió en una llama ardiente, iluminando el camino que debían seguir. A medida que se preparaban para enfrentar la amenaza que se avecinaba, el símbolo del roble resonaba en sus corazones. La amenaza que habían sentido iluminaba la unidad que todos buscaban. Pero en medio de la emoción, el futuro seguía siendo incierto. Su victoria estaba más allá de la batalla, dependía de cómo reconstruirían la confianza y la aceptación entre ellos. En el claro, el viejo roble se erguía una vez más fuerte y resistente después de haber sido golpeado. Se convirtió en un refugio donde Arik y Lyra sellarían su compromiso. Era un dramático recordatorio de que, a pesar de las sombras, siempre había luz. Mientras se acercaban, una mezcla de emoción y nerviosismo llenó el aire. Arik sostuvo la mano de Lyra firmemente, sabiendo que lo que estaba por venir podría cambiar el curso de sus vidas. El destino aún estaba por escribirse. La luz del futuro titilaba en la distancia, y así abrazaron la incertidumbre con una promesa en sus corazones. El claro estaba iluminado por la suave luz de la luna, y el viejo roble se erguía en el centro, testigo silencioso de la transformación que estaba a punto de ocurrir en el reino. Arik y Lyra se encontraban allí, enfrentando el desafío de construir un nuevo futuro que integrara su amor y la familia que habían forjado en la adversidad. El silencio era cargado de expectativa, pero también de miedo. El eco de los antiguos prejuicios aún reverberaba en la mente de muchos, y la aceptación de sus hijos, aquellos pequeños lobos, era una tarea monumental. Arik sabía que debía enfrentarse a la resistencia de su reino. La sombra de Eric, persistente y desconfiada, siempre lo seguía. Sin embargo, al mirar a Lyra a su lado, sintió que esa sombra se evaporaba. La confianza que estaban construyendo juntos era el baluarte que necesitaban para desafiar las viejas normas. «Necesitamos construir puentes, Lyra», dijo Arik, su voz profunda y decidida. «No podemos permitir que los miedos del pasado gobiernen nuestro futuro». Lyra asintió, sintiendo el calor de su mano en la suya. Cada pequeño gesto contaba. Cada roce era un recordatorio de que no estaban solos. Habían enfrentado el juicio y ahora debían presentar un camino claro hacia la aceptación.
Quizás podría integrar a los fillotes en las expediciones al bosque, sugirió Lyra, con una chispa de ambición en sus ojos. Que todos vean su inteligencia y lealtad. Nadie puede dudar de su valor si están en el campo de visión de todos. La idea resonó con Arik. Los fillotes eran, sin duda, el vínculo entre ambos mundos. Con el tiempo, el reino podría aprender a aceptar la singularidad de su familia. Buena idea, respondió él, sintiendo el peso de su preocupación disminuir al compartir la carga. Mientras discutían, la figura de Alaric se acercó por el claro. Su rostro, normalmente serio, se iluminó. «He estado pensando sobre lo que hablamos antes», dijo, su voz firme. «Tu unión debe ser celebrada, no temida. Soy un guerrero fiel y me gustaría proponer una ceremonia, bajo el roble, para que todos vean la fortaleza de su unión». Arik y Lyra compartieron una mirada, la sorpresa brillando en sus ojos. Nunca habían esperado apoyo, especialmente de alguien como Alaric, pero la aceptación parecía florecer de forma inesperada. «Eso sería un gran paso», dijo Arik, «una celebración de amor y unidad. El roble ha sido testigo de nuestra historia y deberíamos honrarlo». Lyra sonrió. La idea de una ceremonia hizo que su corazón latiera con fuerza, pero también sabía que había desafíos en el camino. Había algunos en el reino que aún cuestionaban la legitimidad de esta unión. La mezcla de dos mundos que durante tanto tiempo habían estado separados por reglas y tradiciones. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación. La gente del reino empezó a murmurar sobre la ceremonia. Mientras Arik y Lyra trabajaban juntos, la conexión entre ellos se profundizaba aún más. En esos momentos de trabajo, una intimidad emocional crecía, construyendo confianza a través de la colaboración. Una tarde, mientras preparaban los detalles en el claro, Arik se detuvo a observar a Lyra, su risa ligera resonando entre los árboles. «Eres increíble, ¿sabes eso, verdad?», dijo, su voz suave. Ella se detuvo, su mirada baja al suelo. «He tenido miedo durante tanto tiempo, pero ahora, contigo, siento que tengo fuerza». Frunció el ceño. «Pero, ¿y si no somos aceptados?». Arik dio un paso hacia ella, su corazón latiendo con urgencia. «Juntos podemos superar cualquier cosa. Los que se oponen en este momento no conocen el verdadero valor que trae nuestra familia». Lyra levantó la vista, las dudas brotando en sus ojos. «¿Y si los fillotes no son aceptados? Ellos no tienen culpa en esto». «Ellos son parte de nuestra historia, Lyra». Arik le tocó el brazo de manera suave. «Su inteligencia y lealtad cambiarán mentes. Te prometo que lucharé por ellos». Esa promesa resonó en su corazón. La calma y determinación de Arik era contagiosa, y por un momento todos sus miedos parecieron desvanecerse, pero la sombra de Eric seguía presente, y el conflicto interno de Arik aún pesaba en su mente. ¿Podría ser el rey que honrara las tradiciones y, al mismo tiempo, abrazara una nueva forma de ser? La ceremonia se llevó a cabo finalmente. El aire estaba impregnado de un sentido de esperanza. Bajo el roble, amigos y miembros de la manada se reunieron, algunos escépticos, otros emocionados. Arik tomó la mano de Lyra en la suya y juntos enfrentaron el desafío de la aceptación. A medida que compartían su historia, los fillotes comenzaron a jugar cerca de ellos, demostrándose a sí mismos como seres inteligentes y llenos de espíritu. Algunos murmuraban, admirando su lealtad y forma única de ser. «Miren», gritó uno de los niños del pueblo, señalando a los fillotes que estaban compitiendo por un tronco, sus juegos despejados y llenos de vigor. «Son rápidos, son como fuertes lobos». Las visiones más escépticas comenzaron a desvanecerse.
Arik sintió cómo la tensión a su alrededor se aflojaba y cómo el futuro que habían comenzado a construir era real. Mientras se dirigían a la multitud, se dio cuenta de que el roble no solo era un símbolo de su unión, sino un nuevo legado para su reino. «Veo fuerza en esta unidad, en esta familia», dijo Arik con la voz clara y resonante. «Lo que hemos construido aquí es un reflejo de nuestro amor y valentía. Debemos abrir nuestros corazones a la diversidad y aprender de ella». Las palabras resonaron en el aire y con cada frase se sentía un cambio. Aunque algunos aún permanecían en sus puntos de vista negativos, otros comenzaron a ver la esperanza. Lyra tomó la palabra, su voz firme pero llena de emoción. «Nuestros hijos han nacido en la adversidad, y su fuerza es un regalo para todos nosotros. Aceptémoslos como un símbolo de la unión que debemos forjar». El viejo roble, en el centro de su ceremonia, parecía cobrar vida. Se convirtió en un investigador de los cambios que acontecían a su alrededor. Arik sintió cómo el futuro se iluminó frente a él, como si el viento susurrara en el aire con una promesa de renovación. El corazón de Arik estaba lleno de esperanza. A medida que un nuevo camino emergía en su vida, celebraban no solo su unión, sino la aceptación inminente de su familia. Sin embargo, las mentes cambiantes no significaban que no habría obstáculos. Sabía que la aceptación total requeriría tiempo y esfuerzo, pero el viaje de construir un nuevo legado había comenzado. El roble se erguía con poder sobre la celebración, y mientras los filhotes jugaban cerca de él, Arik vislumbró su futuro en sus travesuras. La resistencia se desvanecía, el amor florecía, pero aún quedaba un desafío: ganar el corazón de todos los clanes, una tarea que requeriría más que solo amor. Mientras el sol se ponía, convirtiendo el cielo en un lienzo de colores, Arik tomó la mano de Lyra con fuerza. «Juntos somos la clave para cambiar el curso del reino». Y mientras sonreían, una nueva historia comenzaba a ser escrita bajo el roble, llevando consigo la chispa de un futuro lleno de posibilidades, amor y, ante todo, aceptación. El eco de las palabras de Lyra resonaba en el claro, mientras las sombras del roble ancestral se alargaban con la luz del atardecer. Los miembros del consejo, inicialmente reticentes, comenzaron a abrir sus corazones. Arik sentía que la unión entre él y Lyra no solo era un desafío a las viejas tradiciones, sino una declaración de amor que resonaba con fuerza, transformando la atmósfera en algo poderoso y esperanzador. Con la ceremonia en marcha, Arik miró a Lyra. Sus ojos reflejaban no solo la ansiedad del pasado, sino también una increíble determinación. Ella había florecido en su papel como madre y futura reina, una transformación que abría puertas a un futuro lleno de esperanza. Entre ellos, los filhotes jugaban, demostrando su vitalidad y conexión con la manada. Ellos eran el vínculo perfecto entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. La iniciación de una nueva era estaba a la vista. Alaric había propuesto que se plantaran nuevas semillas alrededor del viejo roble, como un símbolo del futuro que ansiaban construir juntos. Cada árbol que brotara sería un recordatorio eterno de su amor y de la fuerza que habían encontrado el uno en el otro. Mientras los aldeanos comenzaban a plantar las nuevas raíces, Arik y Lyra se unieron a ellos, sintiendo cómo la energía del propósito y la unidad se expandía por el claro. Arik se sentó en la base del roble, mientras los filhotes correteaban a su alrededor, riendo y jugando en un caos alegre. La brisa suave acariciaba su rostro, y él entendía que este momento era más que solo una celebración. Era la culminación de su viaje juntos. Miró a Lyra,
que llenaba el aire con su risa y amor al interactuar con los pequeños, y supo que había superado su miedo a amar. La soledad que había sentido por tanto tiempo se desvanecía cada vez que la veía sonreír. Lyra se acercó y se sentó a su lado, dejando que sus manos se entrelazaran. Nunca pensé que sería capaz de estar aquí, rodeada de aceptación, dijo, su voz suave pero llena de convicción. Y nunca pensé que podría abrir mi corazón de nuevo. Arik giró su rostro hacia ella. Estoy agradecido por lo que has traído a mi vida. He encontrado não apenas uma parceira, mas uma verdadeira coragem. Sus ojos se encontraron y en ese momento los recuerdos de sus luchas pasadas parecieron desvanecerse. Ambos habían superado sus miedos más profundos. Arik había dejado atrás el peso de su soledad, comprendiendo que el amor no significaba debilidad, sino fuerza. Lyra había aprendido que no tenía que cargar con la culpa de su pasado. Ahora era parte de un futuro que merecía ser celebrado. Juntos habían encontrado la redención. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosas. Arik se puso de pie, mirando a su alrededor. La manada estaba unida, todos plantando los nuevos árboles con fe y esperanza. Cada uno era un paso hacia la aceptación total de su familia, mientras el legado que había comenzado con su amor crecía ante sus ojos. Hoy no solo celebramos nuestra unión, declaró Arik, la voz resonante en el claro. Celebramos la fuerza de la familia, la aceptación de las diferencias y la superación de todos los obstáculos. Cada árbol que plantamos aquí será un símbolo de nuestra unión y un recordatorio de que siempre encontraremos nuestro camino de vuelta, incluso en los días más oscuros. El murmullo entre los aldeanos se intensificó y el sentido de comunidad se fortaleció. La duda y la desconfianza comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por risas y la promesa de tiempos más brillantes. Cada miembro de la manada se unió en un esfuerzo colectivo, asegurando que el claro, donde todo había empezado, se convirtiera en un espacio de amor, retoños y nuevos comienzos. A medida que el día se desvanecía, Arik y Lyra miraron hacia el horizonte. Su futuro se extendía ante ellos, imponente y lleno de posibilidades. La chimenea de su hogar, donde una vez existieron las sombras del miedo y la incertidumbre, ahora brillaba con una luz cálida, preparación para un nuevo amanecer. Nunca estarás solo de nuevo, dijo ella con una sonrisa radiante. Estamos juntos en esto por el resto de nuestros días. Arik sintió las palabras como un bálsamo en su alma. El viaje que habían emprendido juntos había sido turbulento, lleno de desafíos y dolor. Pero habían emergido más fuertes, dispuestos a enfrentar el futuro como una familia unida. Había un nuevo hogar, no solo en el claro de la selva, sino en sus corazones. Con sus manos entrelazadas, observaban a sus filhotes jugar, riendo sin preocupaciones. Arik entrecerró los ojos al ver a uno de los cachorros buscar la sombra del roble y luego, feliz, correr hacia ellos. El pequeño se lanzó a sus pies, buscando atención. Ese momento de alegría pura, esa luz, era su legado. Mientras caía la noche y las estrellas comenzaban a brillar, Arik sintió que el pasado había sido un capítulo necesario. Cada lágrima, cada sacrificio era parte de su historia, pero no definiría su futuro. Juntos, abrazarían lo que vendría, un amor forjado en las adversidades, sostenido por la confianza y el sacrificio mutuo. Así, bajo el antiguo roble, símbolo de su unión, Arik y Lyra prometieron que su amor nunca se apagaría. Su legado florecería a través de cada árbol plantado, cada rayo de sol que iluminara el claro y cada risita de sus hijos. El corazón del bosque, donde todo había comenzado,
ahora vibraba con la esperanza de un futuro en unidad y libertad.